Dentro de las medidas de tendencia, tenemos las medidas de tendencia no centrales que se trabajan de igual forma como se trabaja la mediana. Nos referimos a los cuartiles y a los percentiles. Los cuartiles cortan la serie de datos en 4 partes iguales. Cada una de ellas representa un 25% de la muestra. Los percentiles cortan la serie de datos en 100 partes iguales, representando un 1% cada uno. Vamos a trabajar estas medidas de tendencia con el mismo ejemplo que estuvimos trabajando anteriormente. Vamos a comenzar con el cálculo del cuartil 1. El cuartil 1 representa el primer 25% de datos, vale decir, supera el 25% de datos y es superado por un 75% de datos. Entonces, debemos dividir la muestra en 4 partes iguales y utilizar la primera ubicación o el primer cuarto como cálculo del cuartil 1. En este caso, el n, que es 50, lo dividimos en 4 y eso nos da 12,5 como la ubicación del cuartil. La frecuencia absoluta que lo contiene, entonces, es 21. El rango ubicado entre 140 y 160. 12 representa la frecuencia absoluta anterior. Y por último, 9 representa a la frecuencia absoluta que contiene el rango del cuartil 1. Llevamos estos datos a la fórmula de igual forma como lo hicimos cuando trabajamos mediana. 12,5 representa la ubicación del cuartil, 12 representa la frecuencia absoluta acumulada anterior, 9 representa la frecuencia absoluta que contiene el rango mediano. Estos valores los vamos a multiplicar por 20, que es la amplitud entre 140 y 160, y luego vamos a sumar a estos valores 140, que es el límite inferior del rango. Entonces, el cálculo matemático quedaría de la siguiente forma. 12,5 menos 12 es igual, dividido por 9 es igual, por 20 es igual, más 140. Si seguimos ese orden en la resolución matemática, no presentaremos problema a la hora de resolver. De acuerdo a esta información, entonces, el cuartil 1 para la empresa del rubro automotriz sería de 141.111. Para la misma empresa del rubro automotriz, vamos a calcular ahora el cuartil 3. El cuartil 3 representa el 75% de los datos, vale decir, supera un 75% de los datos y es superado por el otro 25% de datos. El cuartil 3 representa las 3/4 partes de los datos. Con este valor entonces podemos darle la ubicación. Esto significa 3 dividido en 4 por n, dando un valor de 37,5. El rango donde se ubica este cuartil está entre 180 y 200. La frecuencia acumulada que lo contiene es 47. La frecuencia acumulada anterior es 37 y la frecuencia absoluta del rango donde se encuentra el cuartil 3 es 10. Si llevamos estos valores a la fórmula, tendríamos 37,5 menos 37 es igual, dividido en 10 es igual, por 20, que es la amplitud entre 180 y 200, es igual. Y a eso le sumamos los 180, que es el límite inferior del rango donde se encuentra el cuartil. Recordemos que debemos mantener el orden matemático para el cálculo, así no cometemos errores. Con este resultado entonces tenemos que el 75% de los datos está ubicado en los 181.000 pesos. El cuartil 2 ya fue calculado anteriormente, ya que el cuartil 2 representa el 50% de los datos, vale decir, supera un 50% de los datos y es superado por el otro 50% de datos. Esto es equivalente a hablar de la mediana. Siguiendo con el mismo ejemplo de la empresa automotriz,
Ahora vamos a trabajar los percentiles. Los percentiles cortan la serie de datos en 100 partes iguales. Y ahora vamos a calcular el percentil 60. Significa que vamos a calcular el 60% de los datos. O sea, supera el 60% de los datos y es superada por un 40% de datos. Para poder comenzar a trabajar con los percentiles, debemos, al igual que la mediana y los cuartiles, darle una ubicación. La ubicación del percentil está dado por la fórmula K por N dividido en 100. K representa el percentil, en este caso 60, y N representa el total de la muestra, que en este caso es 50. 60 por 50 dividido en 100, eso es igual a 30. 30 es la posición entonces donde se encuentra ubicado el percentil 60. Para este ejemplo, está ubicado en el rango 160 a 180. La frecuencia absoluta acumulada que lo contiene es 37. La frecuencia absoluta acumulada anterior es 21 y la frecuencia absoluta de donde se ubica el percentil 60 es 16. Lo único que cambia en la fórmula cuando hablamos de percentiles es la ubicación, vale decir el K por N dividido en 100. Recordemos que en la mediana buscamos en la posición el N medios. Cuando buscamos la posición en los cuartiles, en el primer cuartil es N dividido en 4. Y cuando buscamos la posición en el cuartil 3, es 3 por N dividido en 4. Entonces, la fórmula podemos trabajarla de igual manera como lo hemos hecho anteriormente. En este caso, 30, que representa a la posición, menos 21 es igual, dividido en 16 es igual, por 20, que es la amplitud, es igual, más 160, que es el límite inferior del rango, es igual. Podemos decir entonces que el percentil 60 es 171.250 pesos. Veamos otro ejemplo de percentil. En este caso vamos a trabajar el percentil 85. De la misma forma que lo hicimos anteriormente, lo primero que vamos a hacer es encontrar la posición. La posición la ubicamos en el K por N dividido en 100 y en este caso es 42,5. El rango donde se ubica el percentil 85 está entre 180 y 200. La frecuencia acumulada que lo contiene es 47. La frecuencia acumulada anterior es 37 y la frecuencia absoluta del rango donde se ubica el percentil 85 es 10. Pasando los datos a la fórmula, tenemos 42,5 menos 37 es igual, dividido 10 es igual, por 20, que es la amplitud del rango entre 180 y 200, es igual, más 180, que es el límite inferior donde se encuentra el percentil. Todo eso nos da como resultado 191.000. Significa que el 85% de los datos está ubicado entre el rango 180 y 200, equivalente a 191.000 pesos. Luego que ya hemos visto las medidas de posición central y las medidas de tendencia central y también las no centrales, vamos a trabajar ahora las medidas de dispersión o variabilidad. Las medidas de dispersión o variabilidad estudian la distribución de valores en la serie. Estas analizan si estos se encuentran más o menos concentrados o más o menos dispersos. Dentro de las medidas de dispersión o variabilidad, trabajaremos con 3. Varianza, que permite identificar la diferencia promedio que hay entre cada uno de los valores respecto a su punto central o media. Mientras más se aproxima a 0, más concentrados están los valores de la serie alrededor de la media. Por el contrario, mientras mayor sea la varianza,
más dispersos están. La desviación estándar o típica permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto central o media. Por último, el coeficiente de variación es un estadístico de dispersión que tiene la ventaja de que no lleva asociada ninguna unidad, por lo que nos permitirá decir entre dos muestras cuál es la que presenta mayor dispersión. Para poder representar las medidas de dispersión, las trabajaremos a través del siguiente ejemplo. La tabla de frecuencia adjunta muestra los ingresos mensuales en miles de pesos de una óptica. Los ingresos en miles de pesos tienen los siguientes rangos: entre 500 y 700, entre 700 y 900, entre 900 y 1100, entre 1100 y 1300 y entre 1300 y 1500. La frecuencia de cada uno de los rangos son 32, 28, 14, 8 y 5, haciendo la totalidad de la muestra de 87. Vamos a iniciar con la varianza. Para ello, vamos a tomar la tabla de frecuencia y vamos a generar la marca de clase, recordando que cada una de estas medidas de dispersión son derivadas o asociadas a la media aritmética. Por eso es necesario hacer el mismo procedimiento que hacemos cuando trabajamos media aritmética. Calculamos entonces la marca de clase para cada uno de los rangos, teniendo como resultado 600, 800, 1000, 1200 y 1400. La frecuencia de cada uno de los rangos: 32, 28, 14, 8 y 5. Si multiplicamos la marca de clase por su frecuencia y sumamos los valores que ahí encontramos, el valor total es de 72.200. Si esto lo dividimos en 87, que es el total de la muestra, la media aritmética sería igual a 829.885. El siguiente paso es tomar cada una de las marcas de clase y restarlo con la media aritmética para luego elevarlo al cuadrado. En este caso sería 600 menos 829.885 elevado al cuadrado es igual a 52.847.14. En el segundo caso, 800 menos 829.885 elevado al cuadrado serían igual a 893.12. En el tercer ejemplo, 1000 menos 829.885 elevado al cuadrado es igual a 28.939.09. Así sucesivamente se hace hasta completar la última marca de clase. El siguiente paso es tomar los valores del resultado anterior y multiplicarlos por su frecuencia absoluta, para luego tomarlos todos y sumarlos. El primer ejemplo sería 52.847.14 por 32, dando como resultado 1.691.108.47. Así lo hacemos sucesivamente hasta completar la última marca de clase para luego sumar los valores. Siguiendo la fórmula, el resultado de esta sumatoria deberíamos dividirla en el total de la muestra menos 1. En este caso sería 87 menos 1, da como resultado 86. Si tomamos ambos valores, el resultado sería 56.305.80, lo que representa el resultado de varianza. Siguiendo el ejemplo, la desviación estándar según fórmula es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si aplicamos la raíz cuadrada a 56.305.80, este valor nos entrega una desviación típica de 237.288. Por último, el coeficiente de variación según fórmula es la desviación estándar dividido en el promedio por 100. Según fórmula entonces diríamos 237.288 dividido en 830 por 100 me entrega un coeficiente de variación
igual al 28,59%. De esta manera entonces terminamos los estadísticos básicos de tendencia y dispersión.